Hola a todos y a todas. Continuamos una vez más con estas sesiones de filosofía. Seguimos en el ámbito del feminismo. El feminismo está dando hoy vida a la filosofía. Hoy concretamente vamos a hablar de Angela Davis. Vamos a entrar en un diálogo con José Antonio Méndez. Ya verás cómo os acabamos transmitiendo su pensamiento. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Maripaz. Hoy vamos a hablar de Angela Davis. Vamos a intentar establecer un diálogo. Cuéntanos, porque la biografía la tienes tú muy investigada, la biografía de Angela Davis. Sí, Cuéntanos quién es. Angela Davis es una pensadora muy mediática y lleva siendo muy mediática desde que era muy joven. Ella nace en el sur de Estados Unidos, en un territorio en el que la esclavitud dejó una profunda huella. Incluso ella habla de su abuela, que conoció a su familia esclava, etc. También sufrió los efectos de la segregación, esto de que los negros no podían viajar en las partes delanteras de los autobuses, no podían entrar en los servicios, no podían ir a las escuelas o a las aulas de los blancos. Esta experiencia, que es la experiencia de su infancia, la marcó profundamente. Luego fue una estudiante brillante. Ella era de familia de clase media. Sus padres habían estudiado y, aunque tenían empleos un poco por debajo de su capacitación, siempre le promovieron este afán de estudiar. Ella fue una estudiante brillante y entre sus estudios destacan unas temporadas que pasó en Francia y fundamentalmente en Alemania, porque ella fue discípula estudiando en Estados Unidos de Marcuse, el gran filósofo de la escuela de Frankfurt, un filósofo de izquierda marxista. Ello hizo que ella quisiera ir a Alemania, estudió con Adorno, estuvo a punto de hacer la tesis con él, lo que pasa que su compromiso político le hizo sentir que tenía que volver a Estados Unidos, porque estamos en los años 60, principios de los 70, años de una gran agitación social, la guerra de Vietnam, los movimientos negros, el movimiento del Black Power, del poder negro, el nacimiento de los Panteras Negras, una época de gran efervescencia en la que ella participó plenamente, porque ella era una mujer muy comprometida. Ella encontraba siempre tiempo para luchar por cualquier causa, sea referida a la negritud, sea referida a la mujer, sea referida al socialismo. Es una mujer, como tú bien dices, muy comprometida, y en estos momentos, en las sesiones que llevamos, estamos dentro del feminismo, pero al llegar a Angela Davis, el feminismo adquiere otro matiz, el criterio de la interseccionalidad. Sí. Es decir, con este criterio se quiere abarcar varias secciones donde las mujeres pueden estar oprimidas y le tenemos que añadir otros factores de opresión. Lo vimos con las mujeres marxistas, cuando decían es que la mujer, no podemos hablar de mujer en general, pero tenemos que hablar de mujer trabajadora. Y ahora nos dirá Angela Davis, sí, tenemos que hablar de mujer trabajadora y negra. Confluyen más intersecciones. Por eso escribió esta obra, fíjate qué título, Mujeres, Raza y Clase. Por lo tanto, aparece una aportación nueva dentro del feminismo, pero no solo dentro del feminismo, pienso yo, sino que dentro de la filosofía en general, porque el sujeto, que no es el sujeto neutro, genérico, universal, porque no existe, sí. Ahora el sujeto de la filosofía tiene un factor más. Hay que tener en cuenta la raza y todo lo que ello supone, que tú bien sabes. Sí, además ella hace gran parte de su aprendizaje estudiando el nacimiento del feminismo, estudiando los movimientos abolicionistas que buscaban el fin de la esclavitud, en su experiencia en la cárcel, porque ella estuvo en la cárcel con 24 años, 25 años, por un asesinato que se hizo con un arma que ella había sido suya. Es una mujer que aprovecha todas sus experiencias para reflexionar profundamente. Entonces ella se da cuenta que la mujer negra, por ejemplo, y el hombre negro no encajan directamente, siendo ella socialista y siendo feminista, con el arquetipo del trabajador o el arquetipo de la mujer, porque históricamente los iniciadores de los movimientos emancipatorios fueron mujeres blancas de clase alta o mujeres socialistas de clase baja, o fueron hombres de clase media, de clase alta, etc. O también dentro de la negritud hay momentos en los que los varones adoptan posturas machistas. Entonces ella tiene esto muy claro, y tiene muy claro una cosa que es muy importante, que es el papel histórico de la mujer negra esclavizada, como una mujer que introduce un matiz que se escapa de las categorías del primer feminismo tradicional, blanco, etc. Esta mujer que no participó en la estructura del arquetipo de la mujer del siglo XIX, esta mujer que estaba en casa, que se dedicaba al cuidado del hogar y a tener hijos, sino que fue una mujer que trabajó como esclava tanto como el varón esclavo,
que en su casa, igual que el varón, encontraba su privacidad, su sitio de paz y estaba en igualdad de condiciones con un varón que aceptaba el trabajo en el hogar como parte de una emancipación pequeña. Una mujer, además, negra, que se rebeló, y hay unos pasajes impresionantes de mujeres embarazadas que no se les dejaba dar lactancia, azotadas, donde la sangre y la leche se mezclaban en una imagen potentísima, Sí. maravillosa. Mira, tenemos unas frases que las vamos a leer ahora de Sojourner Truth en el Congreso Sufragista de Ohio en 1851. Escuchémosla. Yo he arado, he sembrado y he cosechado en los graneros sin que ningún hombre pudiera ganarme. ¿Y acaso no soy una mujer? Podía trabajar como un hombre y comer tanto como él cuando tenía la comida, y también soportar el látigo. ¿Y acaso no soy una mujer? He dado a luz a 13 niños y he visto vender a la mayoría de ellos a la esclavitud. ¿Y acaso no soy una mujer? Bueno, fíjate qué concepto de mujer tan distinto del que estábamos acostumbradas de la mujer burguesa tradicional. Pero no obstante, Angela Davis lo dice claramente, dice, eran explotadas como hombres y maltratadas como mujeres, porque todo esto tenemos que unirle el maltrato sexual, los abusos, pero yo sobre todo una cosa que me llamó muchísimo la atención, decía Angela Davis, es que encima no eran madres, eran paridoras, porque tenían que tener todos los hijos que la población requiriera que tuvieran, y sin derechos, porque el patrón podía venderlos, el amo podía venderlos. Entonces entramos en situar a la mujer en un contexto que no se puede mirar para otro lado. Es que no podemos pasar del sujeto filosófico neutro, objetivo, universal a la mujer. Es que tenemos que hablar de mujeres y con sus contextos concretos. Una mujer, la mujer negra, esclava, que tenía una fortaleza tremenda, y sabes que la negritud siempre busca este prototipo de mujeres en una sociedad donde la mujer negra es una mujer de segunda y el hombre negro de segunda, de algún modo afirmarse a través de los prototipos. Era una mujer que era sistemáticamente violada, probablemente, pero que a la vez se imponía sobre esta violación, creando una fortaleza tremenda que incluso escandalizaba, porque era una cosa que escandalizaba a mucha gente, el orgullo del caminar de la mujer negra, se dice, después del curso de la emancipación, que molestaba, porque era una mujer muy consciente de su fuerza, y era una fuerza que estaba incorporada en la fragilidad, y sin embargo no perdía por ello un ápice de eso fuerza. lo hemos visto también en otras filósofas que hemos ido rastreando. Están luchando contra una exclusión, pero a la vez están siendo creadoras Sí. y creativas hasta en esos contextos de marginación. Quería comentar también otro tema que es de mucha actualidad dentro del feminismo, y es el trabajo de casa, el trabajo de ama de casa en las mujeres. Hay una polémica grande sobre si reivindicar ese papel del cuidado que han ejercido las mujeres tradicionalmente, hablaremos de ellos en estos vídeos que siguen, o remunerarlo, como por ejemplo Silvia Federici. Sin embargo, ella no es partidaria. No es partidaria porque ella sostiene que ella recurre siempre a la historia, al nacimiento de las cosas en sus contextos. Y ella lo que dice es que el estereotipo de mujer, como mujer que ocupa un espacio privado que es su casa, y donde cuida de su casa y donde cuida de sus hijos, es una creación del capitalismo del siglo XIX, que rompe con lo que era una forma de vida de las mujeres que se conservó en las mujeres negras, que es que la mujer participó siempre en todos los procesos de producción. Entonces, poner un salario a la gente que trabaja en casa es mantener esta división entre lo privado y lo público. Lo que ella sostiene es incorporar este trabajo de casa al proceso industrial, pero no como algo que se busca que dé rendimiento, sino como algo que debe ser socializado. Claro. Ella hace un estudio, hace un rastreo histórico, porque en Europa pasó lo mismo con las mujeres, y ella habla también del pueblo masái, donde las mujeres forman parte de la producción, pero poco a poco el capitalismo fue quitando esos trabajos productivos que hacía la mujer para la sociedad en general, siempre y cuando pudiera obtener rentabilidad. ¿Qué quedó? Lo que hoy llamamos ama de casa. Entonces ella dice claramente, pero es que la ama de casa es un producto ideológico de una sociedad capitalista, y no lo quiere, no lo quiere ni remunerado ni nada. Aparte de que insiste en otra cosa que también hay que pensar,
dice qué creatividad hay en el trabajo de ama de casa, es rutinario, es psicológicamente pobre. Sí. O sea que no, en absoluto. Ella busca esta solución, la plantea con mucha radicalidad, quizás se podría discutir elementos, Sí, es por ejemplo, discutible. transformar en creativo o no en exclusivo ese trabajo, pero ella lo que quiere romper es la idea de separación, que lo veíamos en Simone de Beauvoir, también separación entre lo privado y lo público. Y la esfera de lo público es la esfera del varón y la esfera de lo privado es la mujer. Eso hay que romperlo sistemáticamente. Sí. Y la forma es hacer circular el trabajo socialmente. Socialmente. Creo que tiene también unas aportaciones muy interesantes. Quería que nos comentaras sobre concretamente el campo de las prisiones, que también lo tiene en esta obra. Lo comenta en esta obra. Ella estuvo encarcelada casi 2 años en espera del juicio, del que salió inocente, y sufrió el abuso en su cuerpo, que es una cuestión que ella se plantea mucho cuando habla también de las violaciones de las mujeres negras en las plantaciones, el abuso de los registros, el abuso del sistema. Angela Davis es una pensadora profundamente anticapitalista. Ella entiende que el fenómeno del racismo, el fenómeno del machismo, el fenómeno del dominio de unas clases sobre otras es un producto del capitalismo, de esta economía del rendimiento, del dominio de unos sobre otros. Y entiende que el sistema penitenciario es parte de este sistema capitalista, que por una parte mete a los problemas en instituciones alejadas o cerradas y por otra parte se aprovecha como si fueran esclavos del trabajo de estos prisioneros, del trabajo forzado que construyó, en el caso de Estados Unidos, muchísimas infraestructuras, igual que en el caso de España. Entonces ella añade también el elemento racial a las prisiones, porque el hombre negro en Estados Unidos está siempre al borde de ser encarcelado de forma terrible y hace una crítica a todo este sistema de castigo, de dominio de los cuerpos, de humillación, de esclavitud, con la imagen del esclavo en la plantación y con la imagen entonces de un capitalismo que busca obtener rendimiento, que busca mantener en rincones oscuros lo que son los verdaderos engranajes de un sistema que ella compara con el sistema militar. Se hablaba del complejo militar industrial, ella habla del complejo carcelario. O sea, es una crítica frontal siempre al capitalismo, desde el marxismo, que ella considera una doctrina universal, que esto hoy desde la decolonialidad es discutible. Ella considera que el marxismo es una teoría de emancipación que recoge entonces en una unidad a partir del aprendizaje, también en el sentido de Rosa Luxemburgo, de las asambleas que discuten toda esta tensión entre los hombres blancos, las mujeres blancas, los hombres negros, las mujeres negros, los trabajadores, todo esto que evita una simplificación de los procesos de emancipación racial, de los procesos de emancipación laboral, de los procesos de emancipación de cualquier tipo. Es un pensamiento muy complejo, muy interesante y que se puede aplicar en muchísimos. Sí, es un pensamiento, la verdad que muy actual. O sea, está explicándonos también la historia nuestra y está recogiendo la historia de las mujeres negras y de las mujeres y hombres encarcelados también, porque muchas veces esas personas, esos sujetos, quedan sin historia, cuando son los que sujetan la historia. Exactamente, para ella la que sujeta la historia es la mujer negra, que es intrínsecamente trabajadora, que es intrínsecamente mujer y que es intrínsecamente negra. Y esto no supone ninguna exclusividad, sino supone una aportación a una universalidad más amplia y no homogénea, sino, como tú has dicho bien, una homogeneidad diversa, interseccional, compleja. Sí. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos rastreado el pensamiento de Angela Davis. Es aconsejable leerlo. No tiene una lectura difícil y yo creo que nos metemos en otro horizonte. Sí, tiene una lectura, no solo no es difícil, sino que está muy claramente estructurada y muy bien documentada. Sí. También es como si fuera una buena literata, porque también vas disfrutando de la lectura de Angela Davis. La autobiografía, que la escribió con 28 años, siendo apenas una joven filósofa, es de una lectura muy aconsejable para entender bien lo que son los años 60, principios de los 70, y para entender bien que ella, de algún modo, también ha sido una estrella pop, ¿no? Ha sido una estrella, y que esto es importante también en la manifestación del pensamiento. El pensamiento no solo son los libros, sino también es una imagen, es una promoción, es unas luchas que ella generó en todo el mundo cuando estaba encarcelada, estos movimientos de apoyo, de reflexión. Este elemento que para ella es tan importante como para Rosa Luxemburgo, el elemento asambleario, donde aprendemos, donde hombres que son antiesclavistas, sin embargo son machistas, mujeres que son feministas, que son antinegras, aprenden a reconocerse como mujeres, a reconocerse como seres que necesitan repensar el concepto de raza, etc. Bueno, pues muchas gracias. Espero que os haya resultado sugerente y ya sabéis, si queréis hacer algún comentario, podéis dejarlo en YouTube.
Os lo leeremos siempre. Hasta luego.